Dios. Esta mañana tengo una alegría inmensa en mi corazón de saber que ya podemos estar juntos otra vez reunidos en la presencia del Señor. Este mes de agosto estamos hablando sobre retroceder nunca, rendirse jamás. ¿Lo quiere decir conmigo? Retroceder, rendirse jamás. Antes de que te sientes, quiero que hagas un ejercicio conmigo. Vamos a hacer un diálogo interno muy cortico, pero el tema de hoy yo le he titulado Persiste. Y quiero que digas estas 3 palabras para ti. Insiste, resiste y persiste. 3 palabras. Insiste, resiste y persiste. Ahora vamos a hacerlo para nosotros, Patti. Insiste, resiste, persiste. Dilo mentalmente para ti. Dilo a ti mismo. Porque lo que estás diciéndole a tu mente en este momento, tu mente lo va a codificar y lo va a creer. Yo quisiera que colocaran un video que traigo de introducción para que usted lo pueda ver en este momento. Es la introducción a este tema de persiste. Checking the tape on the left glove of Castillo. They touch gloves, and here we go again. WBCWO Unification Lightweight Title Fight. Castillo is down. He's comes out. Amén, gloria a Dios. ¿Quiere dar un aplauso al Señor? El Señor nos ha dicho que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El grande problema es que a veces nosotros no lo creemos, pero nuestra vida es un ring de boxeo. Nuestra vida está llena de sufrimientos, dolores, golpes, caídas. Nos caemos, nos tenemos que volver a levantar. Lo difícil es que tenemos en nuestra mente, que a veces no creemos en lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Muchas veces no creemos, olvidamos la palabra de Dios en nuestra vida. Pero me encanta lo que decía David,
un hombre experimentado de muchas luchas, de duelos, de sufrimientos. Y en el Salmo 27, el verso 13 dice, hubiera yo desmayado, escucha esto, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Eso decía David. Ahora pregunto, ¿qué dices tú? Estamos en esta serie retroceder nunca, rendirse jamás. Y vamos a mirar qué es retroceder. Es volver atrás, así de sencillo. Retroceder es volver atrás. Rendirse es abandonar una acción, es fatigarse, es quedarse sin fuerzas. Y así vimos a este luchador. Los golpes de la vida muchas veces nos dejan sin fuerza. Las luchas, las crisis, la economía, los problemas familiares, los rechazos, los desprecios, los duelos, tantas cosas emocionales que nos suceden, nos llevan ¿a qué? A desmayar. ¿Y qué es desmayar? Es perder el valor, es desfallecer de ánimo, es abandonarse, es tirarse, es como este boxeador hubiera podido decir, ya no doy más, ya nadie cree en mí. Me he caído tantas veces, me han golpeado tanto, he sufrido tanto que ya para qué, ya no más. Y muchas veces llegamos a un punto de nuestra vida así. Y estoy hablando no solo de la vida cotidiana, sino de la vida espiritual. Llegamos a un punto donde muchas veces no entendemos lo que pasa. Y creo que todos hemos vivido esta crisis duramente. Creo que a todos nos ha golpeado. Me gustaría que alguien levantara la mano aquí y dijera, a mí no se me ha dado nada. A mí esto no me ha importado, porque aún los niños y los adolescentes que tenemos aquí, que aunque están protegidos por papá y mamá y tienen el amor de Dios y todo, ellos están un poco estresados por su escuela, por sus amiguitos. O sea, todos hemos sido golpeados de una u otra manera. Y es que, iglesia, la vida es eso. La vida es una aventura. La vida es un ring de boxeo con momentos felices y de gloria y momentos de éxito, pero también después de que estás un día en esas alturas del éxito, de la alegría, de planear la boda, de esperar el bebé, de esos momentos donde nos entregan un cartón, te graduaste, lo lograste. De un momento a otro, en un de repente, esos momentos agradables y felices se van al piso y llegamos al abismo de los miedos, del temor, la incertidumbre, de las equivocaciones, de las malas decisiones, frustraciones, malas noticias y duelos que nos rompen el corazón. Pero quiero invitarte esta mañana rápidamente a que entiendas este dilema. Es que tenemos que aprender a entender lo que es la vida. Y Dios nos dice en el Salmo 103, nos muestra lo que es la vida. Dice, el hombre es como la hierba con sus días, dice, como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Y también nos muestra en Santiago 4:14, dice, cuando está la gente haciendo planes, dice, ¿por qué hablan de esa manera? ¿No saben que vuestra vida ciertamente es neblina que se aparece como por un tiempo y luego se desvanece? El Señor nos muestra, la vida es eso, la vida es algo pasajero, la vida es algo temporal, la vida aquí en la tierra. Y también nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25, dice, porque toda carne, hazte así, tócate, tú, carne. Dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre, o sea, logros, famas, títulos y todo lo que nosotros podamos conseguir, dinero, posesiones, casas, carros, todo lo que en la vanidad del mundo todos queremos. ¿Verdad? ¿Quién no quiere éxito? Todos queremos éxito, tener cosas, vivir bien. Esa es la preocupación del hombre, pero nos dice aquí la palabra de Dios, dice, y toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la vida, así sencillo. Si nosotros aprendemos a entender lo que nos dice el Salmo 90:12, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces entendemos que la muerte es natural. Que ahorita nos hemos enterado de muchos muertos, qué fuerte. Pero como decía el pastor, no todos están muriendo de COVID. La esposa de un tío mío murió esta semana, el jueves. No la pudieron ver más. Les van a entregar un cajoncito con las cenizas. Muy duro, es muy fuerte. ¿Quién no ha sentido dolores en ese ring de la vida? ¿Quién no le ha dolido el alma? A mí se me murieron 2 de mis mejores amigas de cáncer. Tuve un accidente que me volvió la vida en 2. Hoy estoy sufriendo dolores impresionantes en mis piernas. La vida me cambió de los tacones a los tenis. La vida cambia. Esa es la vida, dolores, rechazos, abandonos. Yo conozco ese dolor, el dolor de la soledad, el dolor de haber tenido dinero y perderlo todo en un momento. Yo conozco eso. Yo conozco el dolor de la traición también. Todo eso lo he pasado. Tú también lo has pasado. Todos lo hemos vivido. Esa es la vida. Si aprendemos a entender lo que es la vida, entonces no va a venir a nuestra vida el desánimo, querer volver atrás. Aprendemos a pasar los momentos difíciles, nos volvemos resilientes espirituales. Aprendemos a pasar. ¿Por qué se desanima entonces la gente? ¿Y por qué quieren volver atrás? ¿Por qué? Porque se deja de ver las promesas de Dios. Segundo, porque se enfocan la mirada en lo que todavía no tiene resultados. O sea, nos enfocamos en todo el problema del COVID y no en la esperanza de que ya viene la vacuna. Sino nos enfocamos en el número de muertos. Eso a cualquiera lo va a llevar al piso, lo va a tumbar, nos va a tumbar en el ring de la vida. Entonces, viene, ¿qué va a salir de nuestra boca si estamos así? Quejas. Cuidado, y ya te lo voy a explicar bíblicamente. Ten mucho cuidado con qué personas estás hablando en estos tiempos, porque tal vez estás hablando con gente que no hablan lenguaje de reino, que no hablan lenguaje de esperanza, y son los que tú oyes y con los que convives hoy en día, cuando estás en crisis. Se dieron cuenta que el boxeador se acercó a alguien que ¿qué hizo? Le dio ánimo. Tal vez unos le gritaban, ya no puedes, estás vencido, estás derrotado, pero se acercó a alguien que le dio palabras de ánimo y le dijo, yo creo en ti, yo creo en ti. Tercer punto, ¿por qué la gente se desanima? Entonces, primero, porque dejan de ver lo prometido. Segundo, porque se enfocan no en los resultados que pueden tener. Y tercero, porque miran las circunstancias y no las promesas. Circunstancias económicas, no vamos a poder salir, no vamos a poder pagar. ¿Con qué vamos a vivir? Problemas familiares, roces en la casa. Hay demasiados problemas familiares en esta crisis. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, porque estamos todos juntos, porque los niños se desesperan, los adolescentes se desesperan. Demasiados problemas por el encierro. Problemas emocionales, sueños no cumplidos. Hay mucha frustración en los que se graduaban en el 2020. Hay frustración en los que no han podido cumplir, abrir la empresa, o en los que la abrieron y sacaron un préstamo y ahora están endeudados. Yo lo sé. Hay frustración. Hay muchas cosas que dijimos en diciembre y no se han podido cumplir. ¿Y eso qué trae? Frustración. Y cuando estamos en todo eso, en ese desánimo, en esa frustración, muchas veces, ¿qué queremos hacer? Volver atrás, mirar, abandonar el ring o sencillamente tirarse en el ring a ver qué pasa. No se preocupen, lo mismo les pasaba al pueblo de Israel. A pesar de todo lo que Dios hacía por ellos, en varias oportunidades se lamentaban de no estar otra vez en Egipto. Querían estar atrás. Egipto es tipo de mundo, tipo de pecado, tipo de problemas. Y el pueblo de Israel, recuerdan
Ustedes, para ustedes y para mí, es bonito leer las plagas de Egipto y decir, wow, esta gente sí era, pero rebelde con Dios. ¿Cómo después de todo lo que vieron, cómo no le seguían a Dios? ¿Cómo murmuraban? Ay, pero a veces a nosotros nos pasa algo parecido. Hemos experimentado tantas cosas en Dios. Dios nos ha sanado, nos ha levantado, nos ha regalado salvación, nos prometió. Escuchen, ¿se acuerdan del boxeador? ¿Cómo lo levantaban al final? Él tenía su mirada puesta en el premio, en ganar, en que era un vencedor. Y eso lo ayudó a salir adelante. A nosotros nos han prometido subirnos en los hombros de Jesús. Un galardón, una salvación, un cielo, una morada eterna. Porque quiero decirles, en este ring tal vez sufrimos, pero nuestra vida física se puede acabar aquí. Pero nos han prometido una vida eterna. Hay algo especial muy grande para que nosotros nos mantengamos insistiendo y persistiendo por salir adelante. Pero el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Empezó a quejarse. Se quejaron porque entonces querían volver a Egipto. Y miren, les voy a leer algo que me llamó demasiado la atención. Y quiero que le preste mucho cuidado a esta palabra. En el libro de Números, capítulo 11, dice: poco después de que ya iban caminando el pueblo, de que Moisés los condujo, empezaron a quejarse. La queja nos lleva al desánimo y a querer volver atrás. Entonces el pueblo se quejaba porque le faltaba la provisión, y el Señor oyó lo que decían, pero el Señor se enojó. Mira, el Señor se enojó y se encendió contra ellos y envió fuego, y bueno, pasó todo esto. Entonces en el verso 4, quiero que se centre ahí porque el Señor estaba enojado. Entonces dice el verso 4, entonces la gentuza, mira cómo lo habla la palabra de Dios. Esto lo estoy leyendo en la nueva versión, nueva versión viviente se llama. Nueva traducción viviente. Entonces la gentuza extranjera que vivía con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Aquí es donde les hablo, cuidado con quién están ustedes relacionándose. Gente que no habla lenguaje de reino, gente que no conoce a Dios, gente que no tiene esperanza, nos va a llevar a desanimarnos. La gente extranjera que estaba con el pueblo, o sea, la gente que no era del pueblo de Israel, empezaron a tener antojos. Y como el que con la miel anda, algo se le pega. Entonces el pueblo de Israel también empezó a sentir los antojos. Dice que los israelitas que viajaban con ellos comenzaron también, dice, y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y teníamos todos? Y empiezan a dar la lista de lo que ellos tenían. Pero ellos en el momento, Dios había abierto el cielo y les había dado el maná, que era el pan del cielo. Preste atención a esto, cómo lo voy a relacionar más adelante. La gente salía, hacía sus pastelitos de maná, pero la gente ya se había cansado de la provisión de Dios. De la provisión de Dios en ese momento. Entonces el verso 10 dice, estamos en Números capítulo 11, verso 10. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de la familia a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba molesto y le dijo al Señor: para los que creen que solamente les pasa a ustedes, los pastores también nos llegan esos momentos. Los que estamos, dirigir el pueblo, dirigir personas es lo más difícil que hay. Animarlas a que continúen, a que persistan, a que insistan. El Señor nos regaló una tierra prometida, vamos. La gente se quejaba, la gente le dio maná, se quejaba, le dieron codornices, se quejaban, les abrió el mar en dos, se seguían quejando. El Señor libró a Israel de las 10 plagas de Egipto, la gente se seguía quejando. Siempre hay argumentos y excusas para no buscar a Dios, para no seguir las pisadas de Dios. Pero Moisés, el líder, también estaba cansado y dice: ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza?
ten misericordia de mí, se quejaba Moisés y decía, ¿qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? Créanme, a mí me ha pasado. ¿Por qué? Hay que insistirles, ¿por qué tanto? Y mira lo que dice. Le decía Moisés a Dios, los traje yo al mundo, ¿por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Acaso yo los engendré? Entonces, ¿de dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo a Moisés, tranquilo, les voy a mandar carne. Ya hice todo lo que hice allá en Egipto. Los pasé, luego les di maná. Ahora quieren carne, les voy a dar carne. Y entonces Moisés dice, sí, pero ¿y cómo es que yo voy a conseguir carne para esta multitud? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste a dar sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a sacar carne? El verso 14 dice, solo no puedo soportar a este pueblo. La carga es demasiado pesada. Y si esta es la manera como piensas, dice, si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me matara. Mira a dónde llegó el líder. Tú que eres líder y a veces estás desanimado, mando y mando mensajes. Son 60 mujeres, me contestan 3. En los hombres, son 40 hombres, me contestan 2. No vienen, no hacen, no se comunican, no caminan, no quieren. Eso llega a enfurecer a la persona, a desanimarla, a desmayar. Y el que no está con los ojos puestos en el galardón, en la salvación, en Dios, en que Dios es su esperanza, entonces sencillamente dice, mejor miro atrás, mejor me devuelvo a Egipto, mejor me devuelvo donde estaba, mejor me quedo quieto, mejor no hago nada. Al fin y al cabo son hijos de Dios, no míos. Podemos llegar a ese extremo. Oh my God, pero me encanta lo que Dios hace, lo que Dios dice, y le dice a Moisés, oye, espérate un momentico. Tú estás preocupado de cómo tú vas a conseguir la carne. ¿Quién te dijo que tú la ibas a conseguir? ¿Quién te dijo que eran tus medios? ¿Quién te dijo que era tu manera de querer hacer las cosas? Se te olvida, y eso te pasa a ti y me pasa a mí. Se te olvida las promesas de Dios, porque es mucho más fácil quejarnos que creer. Es mucho más fácil tener excusas y sacar argumentos y ponerle peros a nuestra vida y decir que sufrimos, que qué dolor, el mío nadie sufre como yo. Sacar todos los argumentos posibles que vivir por fe y ser fiel a Dios. Eso le pasaba al pueblo, eso nos pasa a nosotros. Pero miren ustedes lo que le dijo Dios. Porque otra cosa es cuando nosotros vamos a la presencia de Dios. Y saben, yo he llorado como Moisés. Yo he ido, me he tirado en el piso y le he dicho al Señor, por ustedes y por otros donde hemos sido pastores. Llevamos 21 años haciendo esto. Y ustedes no saben los desprecios, las persecuciones, los rechazos, cómo nos han dañado. También nos han bendecido, también nos han amado mucho. Pero esto no es nada fácil. No es nada fácil. También el pastor tiene momentos que se desanima, que también quisiera a veces volver atrás, pero el Señor nos dice este mes de agosto aquí, retroceder nunca, rendirse jamás, retroceder nunca, rendirse jamás. El pueblo estaba así, cansado de comer maná, cansado de cuarentena, cansados de que no podemos hacer las cosas que queríamos. Nos encanta la zona de confort, medio nos la mueven un poco y empezamos todos. He escuchado gente que ha dado gracias a Dios y otros que se quejan, ¿y dónde está Dios en medio de todo? ¿Sabe por qué? Porque no entienden la vida, no entienden el dilema de la vida. Todos nos vamos a morir, unos de COVID, otros de otra cosa. ¿Cuándo? No sabemos. Lo importante no es cuántos años tú y yo vivamos. Lo importante es que cuando tengamos que irnos, la carrera de la vida la hayamos terminado en Dios. Lo importante es entender, es persistir, es insistir, es mantenernos, aunque aquí nos muriéramos todos.
Dios esta mañana. Lo importante sería asegurar lo que Dios ya nos regaló, una vida eterna. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Para mí esto es lo más importante, porque es que aquí, cuando yo me vaya, el mundo continúa como si nada. Y si todos ustedes se van y yo quedo, el mundo continúa como si nada. Pero ¿saben qué? Ustedes no van a ir conmigo, ni siquiera el amor de mi vida va a ir conmigo más allá de la muerte. Pero Dios sí me prometió ir conmigo, me va a acompañar en todo el viaje de ahí para allá. Me va a acompañar, me está haciendo una morada. Yo ya le dije a Dios cómo me gusta la decoración. Y yo sé que Él se está esperando por hacerme una casa linda para mí, a mi estilo vintage. No sé tú cuál decoración quieres que Dios te haga, pero tú te ríes, pero es verdad. El Señor sabe cómo me gusta el gold. Yo sé que me va a poner cosas doradas en mi casa. ¿Por qué? Porque mire lo que Dios le contesta a Moisés. ¿Qué crees? ¿Que es que tú vas a traer las codornices? No seas iluso. Revive, no seas ilusa hoy de creer que nuestra esperanza es el gobierno. Dejemos de quejarnos del gobierno. El gobierno no tiene la culpa de lo que nos pasa. No nos quejemos de la economía. Nuestra esperanza es Dios. Y aquí en Números capítulo 11 verso 23 el Señor le dice a Moisés: oye, ¿qué te pasa? No seas iluso. ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? ¿Acaso ahora verás si mi palabra se cumple o no se cumple? Y esa es la palabra que te está retando a ti hoy, esta mañana. ¿Acaso el brazo del Señor se le acabó el poder para no bendecirnos y ayudarnos en medio de una crisis? El pastor habló de fe, paciencia y esperanza, las mismas palabras que yo traía, y él no sabía qué estudié yo. Es lo que Dios te está trayendo hoy. ¿Acaso el brazo de Dios se acabó para arreglar el problema de tu casa? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás desanimado por la economía? ¿Qué te está doliendo? Si Dios quiere sanar mi rodilla, me sana, y si no, que me baste su gracia. Pero con eso no me detiene para creer, para amarlo a Él, para continuar. Eso no nos puede detener. Y entonces, Dios, esto es algo aterrador también. Ten cuidado con la queja. Ten cuidado de seguirte quejando y juntarte con la gente que le interesa la glotonería del mundo. El querer, no voy al servicio, no me alimento de Dios, no busco a Dios. No, pastora, tengo que trabajar. Siempre el trabajo, siempre las excusas, siempre hay algo por delante que nos hace ir hacia atrás en la vida espiritual. Y entonces quiero decirles, sígase leyendo Números. Ahí el Señor les envía la promesa. Los llena de codornices hasta que se saciaron. Pero el Señor estaba enojado. Y entonces Dios envía su promesa y los sacia. Pero a los que querían regresar a Egipto, a los que querían retroceder y se quejaban, les llegó una plaga. Y esto lo estoy hablando espiritualmente. Y muchas veces también físicamente puede llegar una plaga que los mató. Y fueron enterrados. Mira, hay mucha gente que se queja y otros que oyen y espiritualmente están enterrados porque ya no tienen esperanza, ya no entienden la vida de Dios. Y entonces fueron enterrados en unas tumbas que se llaman Kibrot Hataaba, que quiere decir tumbas de glotonería. Todos los que se quejaban murieron y fueron enterrados en las tumbas de glotonería. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en los reportes de Egipto, tipo del mundo, y no entienden la vida. Lo que nos dice Hebreos 9:27, está establecido que todo hombre muera y después viene el juicio. O sea, entendámoslo de una vez. Ni siquiera la muerte nos puede estar teniendo a nosotros desmayados. Nosotros no somos de los que lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos porque nos duele que se vaya un familiar nuestro. Nosotros como familia y amigos hemos perdido a muchos en estos días. Nos duele, sí. Hemos llorado, sí. Hemos estado muy tristes, sí. Pero tenemos que continuar. Moisés continuó porque se paró como viendo al invisible todo el tiempo. Se mantuvo firme. Y ¿sabe qué? Esa firmeza lo llevó a ir hacia adelante y llegar a la tierra prometida. No se quedó. Él persistió. Él insistió.
aunque el pueblo era muy difícil. Pero ahora vámonos al Nuevo Testamento, rápido, y dice que también los discípulos, algunos volvieron atrás. Ya no era Moisés, el superlíder, ahora era el líder de líderes, ahora era Jesús en la tierra. Ahora estaba Jesús. Y Juan capítulo 6, mira, te voy a leer, apúntalo para que lo estudies en casa y lo desgloses. Todo el capítulo 6 lo puedes leer. Yo te voy a dar algunas partes solamente para poderte explicar por qué la gente se desanima y quiere volver atrás. Juan 6 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar del Galilea, el de Tiberias, y lo seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? ¿Por qué? Veían las señales que hacía en los enfermos, pero también veían que acababa de alimentar a 5,000 personas. La gente a veces sigue a Jesús cuando todo va bien, cuando hay comida, cuando hay salud. Es que el Señor me sanó, voy a dar gracias. Vienen 2, 3 días y no regresan. O el gozo se les acaba, apenas se les olvida o les llega la siguiente prueba. Pero mire lo que conversaban con Jesús. Jesús estaba en la tierra. Entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para para practicar las obras de Dios? Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? La gente está pensando solo y enfocado solo en lo que ven materialmente, no fe. No, queremos ver el dinero. ¿Dónde está el cheque del gobierno? Queremos ver que de verdad Dios me responde. A ver, para que si Dios existe, a ver que se vea la obra. Las obras las vemos todos los días y la gente aún no cree. Aún no cree. Y le siguen diciendo entonces, mira, aquí este pasaje nos lleva al que yo acabé de leerles de Números. Dice, nuestros padres comieron en el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Allá se quejaban por ese pan, ahora el pan del cielo estaba delante de ellos. Lo tenían al frente, lo tenían al lado. Y dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¡Wow! Ellos estaban pensando en el pan material, porque eso somos ustedes y yo. Pensando en lo material, pensando siempre, Señor, danos de ese pan. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viniere nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy, aquí estoy. Tienen hambre, tienen sed de justicia, de esperanza, de que les calme el dolor. Aquí estoy, yo soy el pan. Pueden comerme a mí, pueden degustarme a mí, pruébenme a mí, llénense de mí. Yo soy el pan, le dice, y esto dice el Señor. No, y más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y esto es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez la promesa. Allá en la antigüedad, yo les voy a dar la tierra prometida. ¿Se la dio, sí o no? Aquí, el que cree en mí, el que come de mi pan, el que se alimenta de mí, yo le daré la vida eterna. Y otra vez el mismo problema, aunque lo vemos, muchas veces no lo creemos, porque claro que con un dolor que tú estás que no puedes caminar. Hace 2 días yo entré a mi cuarto así y empecé a llorar y le dije a mi esposo, y eso me duele mucho. Le dije, ok, cómprame el bastón. Hace años el médico me mandó un bastón, pero mi vanidad y el que no quiero y el que me resisto, no lo quiero, pero el dolor me ha llevado a tanto que le dije, cómpramelo, y empecé a llorar y él vino y me abrazó. Me dice, tranquila, todo va a estar bien. Esos dolores, esos momentos a veces nos llevan a un desánimo, a veces a creer que no se puede, pero entonces dice, él sigue hablando el Señor en la conversación con sus
lo sabe todo. Y les dijo, ¿por qué? Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? No la podemos resistir. Y es que yo sé que la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios, venir a la casa de Dios y escuchar una palabra de estas y que Dios nos diga, hay que perdonar al que me hizo daño. Hay problemas en la iglesia entre nosotros, es normal que tú no estás de acuerdo con algo, es normal que tengas algún roce con un hermano de la iglesia, pero escucha, el Señor dice, tienes que perdonarlo 70 veces 7. Esto ya no es fácil. Tienes que perdonar al esposo, la esposa que pelea contigo. Ay, esto no es fácil. Tienes que superar los daños y ¿sabes qué? Tienes que mantenerte firme sin pecar para poderte ir conmigo. O sea, aliméntate de mí todos los días, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Él no vamos a llegar a esa morada, a esa vida eterna. Y entonces dijeron, esta palabra no la podemos oír. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Atrás. Y no andaban con Él. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿quieren acaso vosotros también? ¿Se quieren ir también? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿a dónde vas a ir en medio de la crisis? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dónde estás poniendo tu fe? ¿Por qué? Voy a concluir ya. Y esta conclusión me encanta, quiero que le prestes mucha atención. La murmuración nos hace retroceder y rendirnos. Vamos a tener cuidado, pueblo. No podemos estar murmurando. Aprendamos a masticar las cosas de Dios, a hablarlas con el Señor y a no murmurar. La falta de fe, de creer, de permanecer, de persistir y de plantarse nos hace retroceder. La falta de paciencia y esperar en las promesas de Dios era una de las cosas que al pueblo de Israel le pasaba. Ellos querían la bendición ya. Ellos querían la tierra prometida ya. ¿Por qué? Porque no nos gustan los procesos. Pero el proceso nos enseña a vivir por fe. Se necesita fe para llegar al cielo. Se necesita fe. Y la glotonería del mundo, llenarnos de la glotonería del mundo, nos va a enterrar en tumbas de glotonería. ¿Qué tal si hoy decidimos no rendirnos? Decidimos persistir y llenarnos del pan de vida. No tanto quejarnos por todo lo que tenemos o no tenemos. Y a esto los llevo a Hebreos 10, que me enamoré de esta palabra, donde Dios nos muestra cómo el ring de la vida, nos muestra cuántas batallas hemos ganado. ¿Cuántos de ustedes han tenido victorias en Dios? Levanten la mano conmigo. ¿Quién ha pasado una victoria? ¿Quién puede decir, me he caído, me he levantado, he batallado, he tenido momentos en el piso, he sentido que me muero, he querido como Moisés morirme? Yo un día me quise morir. Yo un día le dije a Dios, ¿por qué no se abre la tierra y me muero, me entierras? Porque los golpes de la vida son duros. Pero eso pasa en un momento que bajamos la mirada. Pero cuando la levantamos y vemos al Rey de Gloria y vamos y miramos la cruz, nos damos cuenta que Jesús no renunció. Jesús tenía esta clase de conversaciones con los discípulos que seguramente lo decepcionaban. Pero su mirada estaba puesta en el galardón, en el precio de la cruz, de vernos a todos en el cielo, de ver lo que va a pasar, porque yo creo, yo no sé si tú lo crees, yo creo que la venida del Señor está muy cerca. Yo me veo en las calles de oro y el mar de cristal. Yo contemplo estar allá con el Jesús, donde nunca más. Y Él me lo ha prometido y estos días me lo dijo por medio de una profeta que me habló. El Señor me ha prometido que allá yo no voy a tener ningún dolor. Llevo años sabiendo lo que es el dolor físico en mis huesos, muchos años. Es muy desgastante físicamente. Tengo una batalla todos mis
mis días con mi mente y mi cuerpo, porque mi mente es revolucionada y mi cuerpo no responde a la mente. Yo paso eso todos los días. Pero me dijo el Señor estos días, justo hace una semana, yo necesitaba que tú conocieras el dolor para lo que viene, porque necesito entregarte algo nuevo. Y usted se dará cuenta más adelante, yo no se lo voy a decir, pero yo le creo a Dios a esa palabra. Y Él me dijo, necesito que tú conozcas el dolor hasta lo profundo, para que vayas a sanar a los que están enfermos del alma, para que vayas a sanar a los que están enfermos en su cuerpo. Y me mandó a Hebreos 10, donde hay una lista de cosas. Y el Señor dice, recuerda las victorias pasadas. Recuerda todo lo que te has enfrentado y has estado conmigo y has ganado y has resistido. Y aquí está, dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza. Iglesia, no pierdan la confianza, que grande es el premio, grande es el galardón, grande es lo que viene, grande es lo que nos espera, porque os es necesario, verso 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, escúcheme iglesia, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Si retrocedieres, por favor, no des pasos atrás. No des pasos atrás en tu creer. No des pasos atrás en tu fe. Tú ya no eres el mismo. Dios te sacó del mundo. Dios te sacó de Egipto para traerte y darte una asignación especial. Necesitas tener mentalidad de reino para darte cuenta que Dios está en el asunto. Dios está en todos tus problemas. Y termina diciendo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por favor, iglesia virtual y la iglesia que está aquí presente, no retrocedas, no quieras volver atrás. Sigue peleando. Te han golpeado, la vida te ha golpeado duro estos días. Por favor, sigue peleando. Levántate. Estás caído en el ring, no te canses. Yo te ayudo, el pastor te ayuda. Vamos a tomarnos de las manos espirituales. Vamos a salir adelante, no te desanimes. Sabes lo que quieres, y es la salvación, es lo que tú y yo anhelamos. Tú eres un campeón de la vida, y los campeones se levantan con determinación y siguen adelante. Por favor,